Vamos a tener una charla muy interesante de las que le habíamos prometido desde la mañana, junto con esta que acabamos de ver, que son cómo va a entender el tema de las radiaciones y cómo se utilizan en los equipos que nosotros utilizamos para hacernos los ensayos médicos de todo tipo de radiografías, utilizar lo que es la resonancia magnética, que son cosas muy importantes en nuestra sociedad y sobre todo en la medicina. Y por eso quiero presentarles al ingeniero electricista y también licenciado en física, Miguel Serrano, que es uno de los candidatos a máster en física de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, los cuales nos va a brindar la charla de radiaciones ionizantes y su uso contra el COVID-19. Ingeniero, buenos días. Bueno, buenas tardes. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, lo escuchamos. Aquí está. Bueno, muchas gracias por la presentación, Oscar, y muchas gracias a él por su exposición. La verdad que estuvo muy buena y mencionó algunas cosas que, bueno, tanto la aplicación en el TAC como algunas otras cosas de ciencia básica que se parecen o tal vez son las mismas exactamente que yo voy a presentar. Entonces, en este caso, mi tema para la experiencia virtual 2020 es radiaciones ionizantes y su uso en la lucha contra el COVID. Entonces, si se fijan, pues desde el título miramos nosotros no solo la palabra radiaciones, sino también el apellido, ¿verdad? Ionizantes. Entonces, una parte importante de esta charla, pues para mí, es que ustedes aprendan a distinguir entre una radiación electromagnética regular, como la del teléfono, la del celular, y una radiación que es ionizante, ¿verdad? Y por qué la radiación ionizante pues puede ser dañina si no se toma sus precauciones, ¿verdad? Obviamente, o sea, tienen sus usos que son beneficiosos para la humanidad, pero si no se utilizan con precaución, pues podemos pues, dañarnos ya sea de forma determinística o estocástica, ¿verdad? Esto quiere decir, pues, puede desarrollarse un cáncer o si es una exposición muy aguda, pueden ser quemaduras en la piel, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a ver exactamente eso, sino vamos a ver pues, sus usos, ¿verdad? Entonces, lo primero con lo que yo inicio en esta charla es con la siguiente imagen. Y la pregunta para los que nos estén viendo ahorita, pues, es ¿qué es lo primero que se le viene a la mente a las personas cuando miran esta imagen? Los estoy dejando más o menos pensar, no sé si alguno de ustedes puso la respuesta en el chat, no tengo acceso ahorita al chat, pero usualmente lo que uno asume cuando mira esta imagen, ¿verdad? Es pues peligro, ¿verdad? No solo peligro, tal vez directamente cáncer o incluso la muerte, ¿verdad? Este símbolo es el símbolo de radiaciones ionizantes, ¿verdad? Y lo que nos ayuda es para denotar precaución, ¿verdad? Precaución para que nosotros no vayamos a utilizar de forma indebida o no vayamos a exponernos de forma indebida ante una radiación ionizante, ¿verdad? Entonces, este tipo de radiación se utiliza en varias tecnologías, como vamos a ver después nosotros en algún set de aplicaciones, eh, y pues son de gran ayuda, pues como les digo, en algunos lados que nosotros ni siquiera nos esperaríamos que las radiaciones ionizantes se estén utilizando, ¿verdad? Entonces, además de esto, la segunda diapositiva que tengo es la siguiente, ¿verdad? Que nos ha contado la ficción acerca de las radiaciones. Y miren, no pongo radiaciones ionizantes, sino acerca de las radiaciones, ¿verdad? Y pongo ahí una foto de Hulk, todo el mundo conoce a Hulk, ¿verdad? Entonces, directamente del cómic, ¿verdad? Dice que el doctor Robert Bruce Banner es una persona físicamente débil y socialmente retraído, emocionalmente reservado. Después de la exposición accidental a rayos gamma, y eso es importante, los rayos gamma son un tipo de radiación, durante la detonación de una bomba experimental, Banner se transforma físicamente en Hulk cuando está sometido a estrés emocional, a su voluntad o en contra, ¿verdad? Entonces lo que nos está diciendo la ficción es, bueno, una persona se expuso a los rayos y si fijan en este caso no murió, dicen que de alguna forma pues su ADN se modificó y esta modificación en el ADN ahora le dio superpoderes, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros, tal vez por lo que nos cuentan en ficción, o uno hace el chiste, ¿verdad? Que si yo me voy a exponer a algún tipo de radiación, me va a salir un tercer ojo, otro brazo, o cosas así, ¿verdad?
De hecho, pues estas radiaciones, las radiaciones ionizantes, sí pueden tener modificaciones en el ADN. Y dependiendo de qué tan severas son y de pues, nuestras propias células, estas se pueden reparar eh, correctamente o se pueden dejar una malformación que después se va a generar pues como en un cáncer. Pero en ninguno de estos casos, pues lo que tendríamos sería que una persona va a desarrollar un superpoder por lo que es la exposición, ya sea accidental o a propósito, ¿verdad? A radiaciones, a ningún tipo de radiaciones, ¿verdad? Pero tampoco a las radiaciones ionizantes en específico, que son de las cuales yo estoy hablando, ¿verdad? Entonces, posteriormente, ¿a dónde podemos encontrar lo que nosotros llamamos como radiación ionizante? Todavía no les defino qué es radiación ionizante, pero sí les puedo decir que se puede encontrar en varios lugares, ¿verdad? Entonces, si se fijan en este gráfico, ¿verdad? De Pi, eh, tenemos aproximadamente el 70% de fuentes que yo diría son fuentes naturales, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Ese 36.7%, que es el porcentaje en azul, ¿verdad? Que es la mayor, es el gas radón, ¿verdad? Y gas radón, y podría decir yo también, he incluido lo que es la radiación terrestre. Entonces, ¿qué es el gas radón? Pues el gas radón es un gas que fácilmente se emana desde los suelos y luego se desintegra al llegar a la atmósfera, ¿verdad? Que claramente si nosotros estamos en un lugar que no está muy encerrado, por ejemplo, este gas se va a desintegrar y como hay una baja concentración de las radiaciones, ¿verdad? Entonces no hay peligro ante él, pero tal vez hay que tener un poco de cuidado si nosotros estamos en un lugar muy encerrado o por ejemplo, como una mina, por ejemplo. Y también dentro de ese 36.7 podemos, o bueno, no, el 16.7 dice radiación gamma terrestre, es el 50% en este natural, eh, de estas dos naturales, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de radiación terrestre, entonces estamos hablando ya de uranio o u otras, pues, materiales que aparecen en la naturaleza, pues, que ya son inestables, ¿verdad? Entonces estos emiten radiaciones. El otro 14.4% que nos hace llegar técnicamente al 70% de las radiaciones de forma natural es el de los rayos cósmicos. Son rayos que provienen del espacio, ¿verdad? Así como el Sol nos irradia con luz ultravioleta, pues hay diferentes partículas y diferentes interacciones en la atmósfera que hacen que estos rayos cósmicos incidan y pues emiten o inciden radiación ionizante sobre nosotros. Entonces, algo que se me olvidó mencionar dentro de la natural, ¿verdad? Es que hay incluso cosas que uno no se espera, o que si yo lo digo, algunas personas tal vez no lo podrían creer, que son o tienen isótopos o componentes, ¿verdad? Que son radiactivas, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo más famoso es el ejemplo del banano, ¿verdad? El banano tiene un isótopo radiactivo de, si no me recuerdo, es potasio, eh, que, bueno, yo me como un mínimo y técnicamente me estoy irradiando, ¿verdad? Entonces la pregunta es, pero si yo me estoy irradiando, ¿por qué no me está pasando, por qué no me pasa nada, ¿verdad? ¿Por qué nunca me enfermo? ¿Por qué no me muero por comer bananos? Entonces es porque la concentración es muy baja, ¿verdad? Para lograr morirse, que una persona se muera, ¿verdad? Eh, comiendo bananos tiene que comer aproximadamente 1 millón de bananos, ¿verdad? Para que la dosis que recibe a partir de esta sea considerable, ¿verdad? Entonces, a partir de esta, las otras fuentes de exposición que nosotros tenemos son las exposiciones médicas, ¿verdad? Estas son las más comunes, las que pues, uno más conoce, el uso de rayos X, la radioterapia, la medicina nuclear, que es un poco menos conocida, ¿verdad? 8.9 dice comida y agua, en eso podría entrar lo que es el banano, como les dije, ¿verdad? También ciertas comidas tienen que pasar por un proceso de irradiación eh, para, para consumo, ¿verdad? Y no se mide el porcentaje, pero ya es muy bajo, ¿verdad? Dice todas las otras fuentes artificiales, ¿verdad? Entonces,
Perdimos sonido, Miguel Ángel. Perdimos sonido, Miguel. Miguel. Sonido, Miguel. ¿Me escuchan ahora? Más o menos de qué parte me quedé. No escucho, Oscar. Hace como un minuto. Ok, este se escuchó bien. Más o menos ahí en el inicio de esa. En el inicio de esta. En la diapositiva anterior, más bien. Esta. No, Esta. No. en la anterior, creo yo. No, Solo esa. tiene que ser esta, ¿verdad? No, ya habíamos visto esa. Okay. Pero al final está. El gráfico. Ok, al final del gráfico lo que dije es que, pues, una de la gran parte de las aplicaciones es la exposición médica y que un pequeño porcentaje, ¿verdad? Es fuentes artificiales, ¿verdad? Que son las aplicaciones que nosotros tenemos y que son las aplicaciones que vamos a empezar a ver ahorita, ¿verdad? Entonces, la primera aplicación que yo les había mostrado es la siguiente, ¿verdad? Como les había dicho, es para hacer juguetes para nuestros niños, ¿verdad? Perfectamente puedo yo darle este Atomic Energy Lab a un sobrino, ¿verdad? Porque no tengo hijos en este caso, ¿verdad? Y tiene uranio radioactivo y es completamente seguro, ¿verdad? Es una muy, muy buena aplicación. Obviamente no, ¿verdad? Para utilizar las radiaciones ionizantes nosotros tenemos que tener una justificación, ¿verdad? Para utilizarlas, debido a que el uso de estas, pues no, se tiene que usar con precaución, ¿verdad? Como lo había mencionado anteriormente. ¿Ok? Entonces, bueno, ya vamos a ver aplicaciones de verdad. Entonces, en este caso es pintura luminiscente, ¿verdad? Estas eran altamente usadas en tiempos de guerra, ¿verdad? Porque cuando los soldados querían ver la hora, perdón, ellos no podían encender una luz porque iban a dar la posición a los enemigos, ¿verdad? Entonces, por ello realizaron o crearon estos relojes que se pintaban con radio, ¿verdad? Y estos son luminiscentes. Entonces,
De esa forma ellos no tenían que dar la posición, porque es una luz tenue, ¿verdad? No tenían que dar la posición a los enemigos. Obviamente, esta también es una de las aplicaciones en las cuales no es un uso indicado, ¿verdad? No tanto porque el reloj va a irradiar a los militares, sino por la historia que viene de trasfondo, ¿verdad? Se dice que esta es una historia famosa que se conoce como las chicas del radio, y las muchachas, ¿verdad?, que trabajaban en la empresa que pintaba estos relojes, pues se les decía que la punta del pincel tenía que ser muy fina. Entonces, para hacer esto, las personas o los jefes les mencionaban que tenían que humedecer la punta del pincel con sus labios. Entonces, estas muchachas, agarraban los pinceles, los llenaban de radio y luego con su boca, pues ellos humedecían la punta, ¿verdad? Obviamente ellas con el tiempo se sentían mal, empezaron a tener jaquecas y otros efectos en contra de su salud, ¿verdad? Y eventualmente ellas hicieron una demanda a la empresa. Fue muy difícil porque la empresa era extremadamente grande, ¿verdad? Entonces, las muchachas obviamente no tenían mucho dinero como para contratar abogados, pero lograron conseguir a alguien que las representara y lograron, pues, hacer la demanda y salió exitosa, ¿verdad? A partir de esto, bueno, las muchachas obviamente murieron, ¿verdad? Pero a partir de ello se dieron o se dio un precedente, ¿verdad? En las personas que trabajan con radiaciones ionizantes, ¿verdad? Porque a partir de esto es de donde se empezó a regular un poco los puestos de trabajo, ¿verdad? Porque no es posible que una persona que esté trabajando con radiaciones ionizantes lo haga para pues técnicamente para una aplicación que no tiene mucho uso, ¿verdad? Mucho beneficio, podríamos decir. Y aunque tenga beneficio la aplicación, lo que sucede pues al final es que tenemos que cuidar a las personas que lo están utilizando, ¿verdad? No se pueden utilizar simplemente, ¿verdad? Entonces ya les di dos ejemplos de malas aplicaciones, ¿verdad? Aplicaciones que tal vez en el pasado se dieron, pero que ya no vamos a encontrar nosotros hoy en día. Entonces ahora vamos a la parte de las aplicaciones que son de verdad. Entonces, estas aplicaciones incluyen lo que es la gammagrafía industrial. Entonces, esta es una de las aplicaciones que yo creo que no todos tal vez han escuchado acerca de lo que es gammagrafía. De hecho, en Honduras no existen empresas que ofrezcan el servicio de gammagrafía, y cuando nosotros o una empresa ocupa un servicio de gammagrafía industrial en el país, tiene que llamar o contratar, mejor dicho, a una empresa extranjera, ya sea Guatemala o El Salvador. La gammagrafía industrial es un método de ensayo no destructivo de diferentes tipos de estructuras, ¿verdad? Técnicamente es una radiografía, pero no se le estamos haciendo la radiografía a una persona, ¿verdad? Sino que yo me voy a un edificio muy grande. En este edificio pues tenemos tuberías, no queremos, pensamos que esa tubería tiene una avería, y en vez de destruir, hacemos una radiografía para ver cómo está. En otro ámbito de aplicación puede ser para evaluar o controlar la calidad de las soldaduras para placas fundidas, forjas, tubería, construcción, ingeniería civil, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es lo que usan, adentro de tienen una pequeña fuente radioactiva, ¿verdad? Y con eso hacen, pues técnicamente la placa radiográfica, podríamos decir, de la estructura que estamos estudiando, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una de las aplicaciones y eso es un buen uso, ¿verdad? La próxima que puedo ponerles es la práctica de medidores. Como bien lo dice el nombre de la diapositiva, ¿verdad? Medidores. Esto simplemente es una práctica en la cual nosotros vamos a utilizar la tecnología de radiación ionizante. ¿Para qué? Para medir algo, ¿verdad? Entonces, en la foto de la izquierda nosotros podemos ver personas con un densímetro nuclear, ¿verdad? Entonces, esto utiliza radiaciones ionizantes. ¿Para qué? Para evaluar o para medir la densidad del suelo en este caso, ¿verdad? Así como densímetros hay medidores de composición,
y medidores de nivel, como podemos ver a la derecha. En este caso, no es radiación gamma, ¿verdad? Sino que es rayos X, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues una ristra de refrescos pasando a 1000 por hora, ¿cierto? Siendo evaluados en cuanto a qué tanto nivel de llenado tienen, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa por aquí? Un haz de rayos X. Y ustedes podrían preguntarse, bueno, pues entonces los refrescos que tomamos nosotros en el día a día pasan por rayos X. Sí, los refrescos pasan, no todos, ¿verdad? Hay otras aplicaciones, hay otras formas de hacer esto, pero algunos usan rayos X. La mayoría, estoy casi seguro que la mayoría pasan por rayos X para medir el nivel de esto, ¿verdad? Y esto puede ser no solo con refrescos, ¿verdad? Sino que con cualquier otro producto que tenga un estándar de qué tan lleno tiene que ir. Bueno, otra de las aplicaciones es la temida, ¿verdad? Producción de energía, ¿verdad? Entonces, la producción de energía simplemente es utilizar un material radioactivo, ¿verdad? O sea, una masa radioactiva, para, pues, tener una reacción en cadena y que esta energía de radiación ionizante, ¿verdad? Se convierta en energía térmica para luego se convierta en otro tipo de energía y al final se convierta en energía eléctrica. Es altamente eficiente, ¿verdad? Porque 1 kilogramo de combustible nuclear puede, según un video que vi, ¿verdad? Dice que puede dar energía a una casa normal, doméstica, ¿verdad? Por 34 años. Solo 11% de la energía en esto es dato de 2015, solo 11% de la energía se produce por medio de energía nuclear, ¿verdad? Y esto es porque tiene una oposición pública y bastantes además de la oposición tiene bastantes retos, ¿verdad? Bastantes retos que sobrepasar. Pero sabemos que ha habido accidentes pues catastróficos, pero han sido casos específicos, ¿verdad? No significa que eso va a pasar con todas las centrales nucleares que tenemos, ¿verdad? Entonces, para la producción de energía técnicamente, pues se bombardea, digamos, uranio, ¿verdad? Con neutrones, ¿verdad? Luego, esto genera una reacción en la cual el uranio pues se desintegra, una porción de la radiación que se emite colisiona con los otros átomos de uranio y la otra porción pues simplemente se lleva a un material, digamos agua, en el cual la energía de radiación se convierte en energía térmica, calentando el agua, eventualmente evaporando el agua, en el caso de uno de vapor, ¿verdad? Entonces luego el vapor de agua, esta energía térmica pasa por una turbina, se hace energía mecánica y por último esta se convierte en energía eléctrica, ¿verdad? Y pues hay mecanismos, ¿verdad? Como utilizar la misma agua o utilizar algunas varillas de otro material para que la reacción en cadena sea controlada, ¿verdad? Y no se desencadenen, pues, accidentes como los que han habido en el pasado, ¿verdad? Entonces eso es un poquito con respecto a la generación de energía. Luego, otra aplicación, la radioterapia, esta ya es un poco más conocida por todos nosotros, pues simplemente tenemos un tumor, ya sea cáncer o no, y nosotros utilizamos una máquina que va a incidir con ya sea rayos gamma o rayos X también, hay tratamiento con rayos X, para eliminar pues lo que es el tumor o la enfermedad, ¿verdad? En lo que es radioterapia hay varios tipos, o bueno, 2 tipos, mejor dicho. En lo que es la teleterapia, que es la que está ejemplificada acá, ¿verdad? Y lo que es la braquiterapia. Cuando hablamos de teleterapia es la incidencia de los rayos, ¿verdad? Sobre el tumor de esta forma. Puede ser por medio de, por ejemplo, una unidad de cobalto o un acelerador lineal. Y lo que es la braquiterapia, pues es simplemente que nosotros insertamos un material radioactivo, como un implante, cerca del tumor, ¿verdad? Entonces, es un poquito más, o hay que tener un poquito más, bueno, no un poquito, ¿verdad? Hay que tener más cuidado cuando estamos haciendo braquiterapia, porque para evitar que estos implantes se queden insertados en el paciente, ¿verdad? Y que no vaya a irradiar a otras personas que no necesitan el tratamiento. Otra de las aplicaciones es la medicina nuclear. Y la medicina nuclear, pues simplemente es una especialidad en la medicina
en la cual se utilizan radiotrazadores o radiofármacos simplemente para diagnóstico o tratamiento de enfermedades, ¿verdad? Entonces, en este caso se inyecta en la sangre o se inyecta al paciente para luego, pues técnicamente se pone en una gamma cámara y se analiza pues por emisión de PET, que creo que Ramón Osorto va a hablar un poco de esto, para pues tener una imagen a nivel molecular de qué es lo que está sucediendo, en este caso en el diagnóstico. Y también en la parte de tratamiento, pues los pacientes ingieren un radiofármaco, ¿verdad? En este caso puede ser con yodo, ¿verdad? Para tratamiento de cáncer. Es muy usual la parte de tratamiento de cáncer de tiroides ingiriendo lo que es yodo, ¿verdad? Esta persona no simplemente va a ir a un centro de salud, va a decir, yo quiero que me den yodo, voy a tomar yodo y después me voy a ir libremente a mi casa. Obviamente no, ¿verdad? Esta persona ingiere yodo, se queda interna una cantidad de días, ¿verdad? De tal forma de que nosotros sabemos que el yodo que esta persona ha ingerido ya tanto como decaído como pues lo ha secretado, ya sea en sus necesidades, sudor, etcétera, ¿verdad? Y una vez que ya se considera, ¿verdad?, que esta persona pues no está irradiando de una manera excesiva, ¿verdad? O sea, cuando ya han pasado suficientes periodos de desintegración del yodo, esta persona pues sale del cuarto interno. Y el cuarto en el que está interno obviamente está blindado, ¿verdad? No puede quedarse interno en un cuarto regular como cualquier otro. Tienen que tomarse bastantes cuidados con respecto a esto, ¿verdad? Por último, la última aplicación que voy a poner, a pesar de que hay otras, ¿verdad? Es la aplicación del radiodiagnóstico, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, el radiodiagnóstico técnicamente es el uso de rayos X para que nosotros tengamos una nueva visión, ¿verdad?, de qué es lo que teníamos y podamos ver estas lesiones sin necesidad así como lo mencioné en la parte de gamografía, ¿verdad?, sin necesidad de hacer operaciones, ¿verdad?, sin necesidad de hacer una operación exploratoria, simplemente para ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, en lo que hay rayos X, podemos distinguir entre dos, en este caso, lo que es rayos X convencional, que simplemente es una placa. La mayoría de ustedes posiblemente se ha hecho un rayos X convencional, por lo menos dental, ¿verdad? Y lo que es el tomógrafo computarizado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Desde mi punto de vista, ¿verdad? Técnicamente esta es una máquina de rayos X, pero la diferencia es que hay varios detectores acá y estos detectores giran, ¿verdad?, alrededor de la parte que quieren escanear. Entonces, al girar por el tejido que ellos quieren evaluar, entonces se forma una mejor imagen, ¿verdad?, en específico. Y también hay situaciones en las cuales el rayo X no me va a ayudar porque, por ejemplo, cuando yo quiero estudiar lo que es el cerebro, un rayo X convencional, pues lo que me va a mostrar es el cráneo, ¿verdad? Entonces estas se utilizan cuando queremos ver tejido más blando, ¿verdad? Y al final, la parte computarizada es, como dice Eli, pues eso estaría en parte de lo que él expuso, ¿verdad? Debido a que la parte de cómo se genera la imagen, pues se toma bastantes datos, se hace bastantes promedios dependiendo del tejido por el que va pasando y se genera pues una imagen más íntegra de lo que estamos estudiando. Entonces, en específico, ¿de qué ciencia básica voy a hablar yo? Yo voy a hablar de la ciencia básica de lo que es los rayos X, ¿verdad? Entonces, generación de rayos X más que todo. Pero ahora que ya vimos las aplicaciones, podemos ver o decir qué es la radiación ionizante, ¿verdad? Entonces, en general, la radiación nosotros la podemos encontrar de dos formas, ¿verdad? En forma de ondas electromagnéticas y en forma de pues radiación nuclear, ¿verdad?, que viene a partir del núcleo, ¿verdad? Esta la vamos a decir, simplemente la definición de radiación que vamos a dar es que es la emisión de energía en forma de onda o de partículas, y solo por decir por ahí, la energía de un fotón se puede calcular como H, que es la constante de Planck, por F, ¿verdad? De aquí se puede notar que a mayor frecuencia que tiene la onda, ¿verdad?, mayor energía va a tener. Entonces, ¿qué sucede cuando esta onda o esta radiación, mejor dicho, tiene suficiente energía, ¿verdad? Tiene suficiente energía? Esta puede incidir sobre la materia y aquí pongo desprender electrones de átomos o moléculas. Entonces técnicamente lo están modificando, ¿verdad?
esta incide sobre un cuerpo o un material y un electrón se desprende. Cuando ese electrón se desprende, decimos que ese nuevo átomo, ¿verdad?, está ionizado, y a eso lo conocemos como radiación ionizante. Entonces, de todo el espectro de radiaciones que nosotros tenemos ondas de radio, ondas de celular, microondas, infrarrojo, la luz visible, ultravioleta, y todas estas son radiaciones electromagnéticas normales. Luego nos encontramos con los rayos X, que esto ya es radiación ionizante. Esta ya puede incidir sobre un átomo y pues desprender electrones de este átomo. Entonces, de rayos X a frecuencias más altas, nosotros le llamamos radiación ionizante porque tiene la propiedad de poder ionizar la materia. Entonces, o los átomos, mejor dicho. Entonces, entre estos tenemos lo que son rayos X y elementos radioactivos, ¿verdad?, que van a generar lo que son rayos gamma, ¿verdad? Entonces, entre estas dos tenemos radiaciones ionizantes, y yo me voy a centrar más que todo en la generación de rayos X, porque pues técnicamente es la tecnología que asociamos o asocio yo en la lucha contra el COVID, ¿verdad?, los rayos X, y es una tecnología que pues, como les digo, todos lo hemos utilizado de alguna otra forma. Si hemos ido de viaje, hemos pasado por un sensor de rayos X, si nos han hecho una radiografía dental, ahí hay rayos X. Entonces, pues es una tecnología que todos utilizamos, pero tal vez no sabemos de dónde vienen, ¿verdad? Entonces, todo empezó, este fenómeno se descubrió por William Röntgen en el año 1895, ¿verdad? Y este fue ganador del premio Nobel, y si no me equivoco, este fue el primer premio Nobel en el año 1901, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que, o cómo llegó a este descubrimiento William Röntgen? Pues en estos tiempos creo que ya lo había mencionado Oscar, ¿verdad? Este era uno de los inventos pues más, o era un artefacto con el que se estaba pues experimentando altamente en estos tiempos, ¿verdad? El tubo de Crookes, que técnicamente es un tubo en el cual se le saca la mayoría de los gases que tiene. Hay muy baja presión aquí, es técnicamente el vacío, ¿verdad? Y al exponerle una diferencia de voltaje, ¿verdad?, entre el ánodo y el cátodo, pues lo que nosotros mirábamos es una luz. Entonces mucha gente estaba investigando lo que es esta luz, entre ellos la persona que nosotros hablamos, William Röntgen, alemán. Pasó varios meses estudiando pues este tubo. En una de estos experimentos que se le ocurrió a él, pues él recubrió el tubo de Crookes con cartulina, y pues estaba viendo si se escapaba alguna de las o algún rayo del tubo de Crookes. Él quería cubrirlo completamente, ¿verdad?, que no saliera ningún rayo. Pues resulta que, pues por lo menos según como cuenta la anécdota, dice que él se dio cuenta de que tenía algunos espacios en los cuales todavía salía un poco de luz, y pues decidió ir a conseguir más cartulina, ¿verdad?, para recubrir bien el tubo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues iba saliendo, el cuarto estaba completamente oscuro, pero se fijó que una placa de platino cianuro de bario estaba brillando bastante, ¿verdad? Y pues no había nada que estaba interactuando con esto, y lo único que estaba activo en este caso era el tubo de Crookes. Entonces tenía que haber algún tipo de rayo que no podía ver, o sea, algún tipo de rayo que estaba incidiendo sobre la placa que hiciera que ésta brillara, ¿verdad? Entonces, de aquí empezó él a experimentar varias y varias veces, ¿verdad? Entonces, luego de 2 semanas de alto estudio del fenómeno, ¿verdad?, él llamó a su esposa y le dijo que posara con su mano frente a la placa, ¿verdad? Entonces, se dice que, y pues las primeras placas también no estaban optimizadas, obviamente. Entonces ella mantuvo su mano ahí por mucho tiempo, aproximadamente, digamos, unas 2 horas, nada que ver con lo que tenemos ahorita, ¿verdad?, posando lo más quieta posible, ¿verdad? Y posteriormente lo que se pudo ver pues es pues la radiografía de su propia mano, la famosa foto de la radiografía de la esposa de Wilhelm Röntgen, Ana Berta, donde se puede ver también el anillo de boda, ¿verdad? Y al ver esta foto, pues se dice
que ella mencionó la famosa frase, he visto mi muerte, ¿verdad? Entonces eso es un poco de la historia de cómo se descubrieron estos rayos X, cómo él lo descubrió, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el descubrimiento, pero ahora vamos a ver cómo se generan los rayos X. Entonces, técnicamente este es el montaje, ¿verdad? Yo aquí tengo, pues por decir así, la imagen de cómo estaría el montaje, el cátodo del tubo de Crookes, el ánodo del tubo de Crookes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros ubicamos una fuente de voltaje en el cátodo. Esta fuente de voltaje lo que va a hacer es calentar el cátodo hasta cierto punto de que se van a emitir del cátodo electrones de forma termoiónica, ¿verdad? Debido al calor se va a ionizar y van a emitirse los electrones, ¿verdad? Entonces, estos después van a viajar, ¿verdad? En el tubo. Y luego van a incidir sobre el ánodo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Aplicamos una diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo, ¿verdad? Entonces, esta diferencia de potencial, lo único con lo que nos ayuda es que los electrones que están siendo emitidos por acá van a ganar energía cinética, ¿verdad? Porque estamos aplicando este voltaje que genera un campo eléctrico que hace que al final estos ganen una energía, como lo mencionó Elias anteriormente, de un electrón, un campo eléctrico, ¿verdad? El electrón voltio. Entonces, algunos de los rayos X se producen simplemente por la interacción, bueno, en general se producen por la interacción de estos electrones que están incidiendo en el ánodo, ¿verdad? Y pues nosotros vamos a reconocer dos tipos de reacciones en los cuales se producen rayos X. La primera que vamos a conocer es Bremsstrahlung, en el nombre directamente en alemán, ¿verdad? Es altamente conocido así. La traducción sería algo como radiación de frenado, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos referimos con Bremsstrahlung? Bueno, entonces el electrón incide, ¿verdad?, sobre un átomo. Este se acerca al núcleo, ¿verdad? Y por la interacción electromagnética entre el electrón y el núcleo que está cargado positivamente, ¿verdad? Pues este se va a frenar, ¿verdad? Entonces este pasa cerca del núcleo y si se fijan cambia de dirección y ese cambio de dirección hace un frenado, ¿verdad? Entonces, esa diferencia de energía, ¿verdad? O sea, no puede, este no se mueve. Entonces, esa diferencia de energía, esa pérdida de energía del electrón va a resultar en que se va a emitir un fotón de alta energía, ¿verdad? Que va a tener la energía restante o la energía que le hace falta al electrón. Y ese va a ser el rayo X, ¿verdad? Y nosotros podemos tener para electrones, o sea, en ese rango de electrones que van chocando en el ánodo, pues hay un rango alto de energía. Entonces, se produce un espectro de distintas energías de los rayos X. Entonces estas energías pueden variar ya sea por un frenado abrupto, ¿verdad? Como este, o por un frenado un poco más leve, ¿verdad? Como este, que no se acerca tanto al núcleo. Entonces, si se fijan, la curvatura es un poco menor. Entonces, la energía cinética perdida por el electrón se convierte en un fotón y ese fotón pues, es luz y está en el rango de frecuencia de los rayos X. Y eso técnicamente es la forma en cómo nosotros, o se producen ciertos tipos de rayos X. Entonces, cuando nosotros miramos el gráfico, ¿verdad?, de la generación de rayos X, por ejemplo hay ciertas cosas que no se podían, pues, no se podían explicar con teorías clásicas, ¿verdad? Por ejemplo, esta frecuencia de corte, ¿verdad? O en este caso longitud de onda, ¿verdad? Por el gráfico, pero frecuencia de corte. Si nosotros nos vamos en el hecho de que haya varias frecuencias de rayos X, eso se puede explicar perfectamente con teoría electromagnética, pero no el hecho de que haya un corte. Entonces, ¿cómo explicamos esta frecuencia o longitud de onda de corte? Pues para explicar la frecuencia de corte simplemente tenemos que asumir que un electrón va a incidir sobre el núcleo, ¿verdad? Y este va a parar, o se va a frenar completamente. Entonces, toda la energía que llevaba el fotón se convierte en la energía del fotón. Entonces la energía del electrón, que era electrón voltios, se va a convertir en la energía total del fotón, ¿verdad? Y si yo paso, que esta, como ya vieron, era la energía que mencioné anteriormente, ¿verdad? Si yo reescribo la frecuencia como en términos de la velocidad de la luz y la longitud de onda, yo ahí puedo explicar, bueno, si toda la energía cinética del electrón es absorbida, entonces
voy a tener un corte, ¿verdad? Una longitud de onda mínima que va a ser si se absorbió toda la energía, ¿verdad? Entonces, tuvimos que pasar a esta explicación de la luz como un fotón, no como una onda electromagnética, para lograr explicar esa frecuencia de corte. Ahora, si ustedes se fijan aquí, pues tenemos dos picos característicos, ¿verdad? Los picos que no hemos explicado todavía. Hemos explicado por qué, de qué forma se generan los rayos X y por qué el espectro es continuo, ¿verdad? Porque los electrones van a tener diferentes energías potenciales y estos no van a incidir todos de la misma forma en el ánodo, ¿verdad? Entonces cada uno va a frenar de manera distinta. Pero ¿por qué se marcan estos dos picos característicos? Eso es algo que nosotros no podíamos explicar. Y pues aquí simplemente miramos que para diferentes materiales teníamos diferentes para diferentes cantidades de voltaje, ¿verdad? Tenía yo diferentes frecuencias de corte, pero si yo cambio el material, la frecuencia de corte no cambia, ¿verdad? Y eso es independiente del material, la frecuencia de corte. Ahora, eso aún, como les digo, no explica lo que es los picos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo explicamos estos picos que aquí están llamados como K sub alfa y K sub beta? Entonces, a esos picos que suceden en esas longitudes de onda bien específicas, le vamos a llamar rayos X característicos, ¿verdad? O sea, son característicos. ¿Característicos de quién? Del elemento en el cual están incidiendo, en este caso el ánodo, ¿verdad? Entonces, en este caso sí importa cuál es el material para los rayos X característicos. No para la frecuencia de corte, pero sí para los característicos, ¿verdad? Y son característicos de quién? De nuevo, del material, ¿verdad? Entonces, ¿quién los descubrió? Pues Charles Glover Barca descubrió que este fenómeno y es ganador al Premio Nobel de la Física en 1917. Si se fijan, ya mencionamos dos Nobel de la Física simplemente en este tema de los rayos X. Y si no mal no me equivoco, estos rayos, como son mucho más intensos, ¿verdad? Estos son los que creo, ¿verdad? Que son los que se utilizan en las placas radiográficas, no los otros, ¿verdad? Y es la razón por la cual al inicio, pues, era un poco más tardado lo que es, pues sí, más tardado lo que era sacar una placa radiográfica. Pero bueno, él solo lo descubrió y no hemos dicho cómo se explican esos picos, ¿verdad? ¿Por qué suceden esos picos y por qué son diferentes para cada material? Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que sucede? En los rayos X característicos, como en el mismo modelo que Ellis había explicado, ¿verdad? De la configuración de un átomo, ¿verdad? Nosotros tenemos varias capas en las cuales tenemos electrones, cada uno de ellos tiene diferentes energías dependiendo de la capa en la que está. A la primera capa o la más cercana al núcleo le llamamos K, por eso usualmente de la emisión de rayos X característicos lo llaman K-shell emission, porque es emisión de la capa K, ¿verdad? Y dice que se producen cuando el electrón catódico, ¿verdad? El electrón que sale del cátodo, incide directamente en uno de los electrones que está en la capa K y tiene suficiente energía para que ese electrón se salga de órbita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al quedar esta vacante, este electrón, o sea, esa vacante no puede, la naturaleza no puede admitirlo de esta forma, ¿verdad? Sino que tiene que llegar uno de los electrones de las otras capas a ese estado más fundamental, ¿verdad? A ese estado. Entonces, al pasar este electrón de una capa mayor a la capa menor, hay un cambio de energía, ¿verdad? Y esto sucede instantáneamente, no es como que yo voy a ver el electrón viajando desde una capa a la otra, ¿verdad? Entonces, al ocurrir esta transición, entonces, ¿a dónde se fue la energía? Este electrón que pasó de esta capa a esa otra perdió energía. ¿Y dónde se fue? La energía se tiene que conservar, ¿verdad? Entonces se emite un rayo X. Y estas diferencias de energías entre esta capa y esta, o entre la capa N y la K, o las otras capas, esas diferencias de energía va a ser la misma siempre. Y por eso los picos que nosotros miramos son específicos o son característicos, ¿verdad? Son bien definidos en una frecuencia, porque todos estos, o sea, siempre que se desprenda un electrón de la capa K, entonces el que lo va a suplir va a ser uno de la capa L, N, N, etcétera, ¿verdad? Y estas diferencias de energía siempre van a ser las mismas, por eso los rayos o los picos ahí son bien definidos, como les dije, ¿verdad? Entonces, un electrón en una órbita mayor cubre el lugar vacante hacia la primera órbita, ¿verdad? O sea, esta es
el espectro que nosotros vamos a estudiar, ¿verdad? Ya sea de la capa L, que es n igual a 2, o sea, segunda capa, tercera capa, cuarta capa, va a pasar a suplir en la posición del electrón que está más cerca del núcleo, ¿verdad? Y debido a eso se emite energía. Ahora, ¿cómo calculo yo esa energía, verdad? En el caso pasado, pues técnicamente era, yo puedo medir, por decir así, el cambio de energía cinética del fotón, en este caso del electrón, perdón, y esa es la energía que gana el fotón. En este caso no puedo hacerlo directamente así, ¿verdad? Es algo un poco difícil. Entonces, ¿dónde comienza todo, digo yo? Pues en la famosa ecuación de Schrödinger, ¿verdad? Entonces, nosotros tendríamos que resolver esta para el potencial, ¿verdad? La energía potencial que rige o que describe este modelo, ¿verdad? De varios electrones. Entonces, yo aquí les hago pues, una pequeña solución, ¿verdad? Es una solución que sale en todos los libros de texto técnicamente, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que encontrar la solución independiente del tiempo, ¿verdad? Entonces, asumimos una respuesta de la forma función de onda que solo depende de la posición. Este R está en negrita, entonces es un vector multiplicado por E a la menos I omega T. Si ustedes conocen un poco de ecuaciones diferenciales o en general solo de matemáticas más que todo, ustedes pueden introducir esto acá y pueden ver que lo que baja o lo que queda es H barra omega, ¿verdad? Y eso técnicamente, o sea, o no técnicamente, eso es la misma H por F que nosotros habíamos descrito anteriormente, o sea, eso es la energía, ¿verdad? Entonces aquí ya aparece la energía. Yo ocupo saber cuánto es esa energía y ahora ya lo tengo simplemente dependiendo de las posiciones, ¿verdad? Entonces, si nosotros, dado que sabemos que la energía potencial en estos tipos de sistemas solo va a depender de la posición, entonces nosotros podemos hacer, porque va a ser una fuerza de la posición del radio, perdón, porque sabemos que es una fuerza central, porque es la fuerza electromagnética, la fuerza de Coulomb, eléctrica, perdón. Entonces podemos hacer uso del método de separación de variables y asumimos que esta función de onda que depende del vector de posición R es igual a una R que solo depende de R, una θ que solo depende de θ y un phi que solo depende de phi. Y eso nos modifica la ecuación que teníamos anteriormente, ya reescribiendo un término que teníamos acá que se llamaba laplaciano, ¿verdad? Nos modifica la ecuación a esto de acá, ¿verdad? Y todo eso es igual a una constante, entonces nosotros fácilmente lo podemos resolver y con un poquito de álgebra, como dicen los libros de texto, ¿verdad? Tenemos que la solución angular es y sub LML sobre ML de θ phi, que son los armónicos esféricos, ¿verdad? Obviamente no vamos a ver el trabajo que hay para resolver esas ecuaciones diferenciales, pero eso es lo básico que ustedes pueden encontrar en un libro de texto de física moderna y de mecánica cuántica, ¿verdad? Que eso se mira en la carrera de física, ¿verdad? Son dos clases de física moderna y mecánica cuántica, son dos clases que están en la carrera de física, ¿verdad? Entonces, fácilmente pueden, si conocen un poco de matemáticas, pueden agarrar el libro y ver cómo llegan a esta solución. Entonces, a partir de eso, la ecuación radial, que es la más difícil, la más importante que nosotros tenemos, nos queda de esta forma. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cómo resuelvo yo esa ecuación? Que va a depender de este potencial. Y como va a depender del potencial, pues nosotros sabemos que el potencial que hay aquí es el potencial eléctrico, ¿verdad? Y dependiendo de qué átomo estamos hablando, vamos a tener más o menos electrones, ¿verdad? Entonces va a haber más o menos términos en esta U, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, bueno, no lastimosamente, ahí es a donde usamos el truco que varios físicos usan cuando tenemos que resolver un problema extremadamente difícil. Porque yo puedo hacer, o se puede resolver esta ecuación para modelos en los cuales solo hay un electrón como el hidrógeno, o para modelos o átomos que son como el hidrógeno, ¿verdad? O se pueden considerar similares al hidrógeno. Pero cuando ya tengo yo un átomo multielectrónico, este problema se vuelve extremadamente difícil y de hecho no tenemos una solución. Entonces, para resolver esto vamos a hacer la clásica, de verdad, que vamos a tener una solución, pero solo funciona con vacas esféricas en el vacío y la persona que estudia física pues tiene que conocer el chiste, ¿verdad?
que decimos que todo lo vamos a modelar como una esfera. Entonces, si yo quiero sacar el volumen de una vaca, simplemente la voy a modelar como una esfera y voy a sacar el volumen de la esfera y ese es el volumen de la vaca, ¿verdad? Muy buen chiste si ustedes pues estudian física, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues a partir de esto, pues hacemos una aproximación. ¿Qué es lo que vamos a aproximar? Pues técnicamente los electrones que están en la primera órbita están muy fuertemente ligados, ¿verdad? A esa órbita, y técnicamente la única carga que miran, ya que están bien cerca del núcleo, es la carga del núcleo. Entonces vamos a aproximarla como que si esta fuera pues una fuerza, perdón, como que si la energía potencial fuera simplemente el electrón que está en la primera órbita con el núcleo, ¿verdad? Siendo Z el número atómico que me va a decir cuántos protones hay en el núcleo, ¿verdad? Entonces, si nosotros usamos, por ejemplo, un ánodo de molibdeno, este tiene un número atómico de Z igual a 42, y la energía mínima que tiene que tener el electrón catódico para desprender ese electrón de la órbita K, pues simplemente sustituimos Z igual a 42, estas son otras constantes, como el radio de Bohr, y me llega a negativo 23.990.4 electronvoltios. Esa es la energía mínima que debe tener entonces el electrón catódico, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo calculo yo el cambio de energía del electrón que pasa de una capa mayor a una capa menor? Entonces, lo que hago, pues calculo la diferencia de energía, pero ya no es Z, ¿verdad? Porque ahora perdió un electrón, entonces técnicamente tenemos Z-1, ¿verdad? Como número acá. Y esta ley se llama pues ley de Mosley, ¿verdad? Este es otro físico que a partir de estos estudios él empíricamente pudo demostrar que esta fórmula pues coincidía para los elementos de la tabla periódica, y técnicamente él hizo un mejor arreglo de la tabla periódica, porque antes se arreglaba por masa atómica, y los estudios de él en este sentido ayudaron a arreglar un poco la tabla periódica mejor, ¿verdad? Lastimosamente él no tiene ningún Nobel, y la razón es porque pues fue a la guerra y murió, entonces no pudo seguir. La verdad que tenía bastante promesa en sus estudios, ¿verdad? Bastante cosas interesantes, pero no pudo seguir, pues lastimosamente no tiene un Nobel, ¿verdad? Pero logró explicar cuántas eran estas energías, y si yo calculo la energía para Z igual a 42, que es el molibdeno, de transición de la segunda capa a la primera capa, esto me da 17.14 kiloelectronvoltios. Entonces si yo, esta es energía, ¿verdad? Si yo quiero encontrar cuánto es la longitud de onda de ese radio X, simplemente, bueno, HC sobre ese cambio de energía, me da longitud de onda y me da 72.3 picómetros. Entonces voy a regresar un poco a la gráfica de los picos. Si se fijan, esta primera está alrededor del 70, que son el 72 que calculamos acá con esas aproximaciones. A pesar de que se aproximó, llegamos a pues la explicación de estas longitudes de onda características, ¿verdad? Entonces, esa es la explicación, o sea, esa es la explicación de cómo se generan los rayos X, pero ahora ustedes se podrán preguntar, ok, y ahora así se producen los rayos X, pero ¿cómo se producen las imágenes? Pues los rayos X luego van a interactuar con la materia. ¿Y cómo van a interactuar con la materia? Hay varias formas como los rayos X o los fotones en general pueden interactuar con la materia, ¿verdad? Entonces pueden tener dispersión coherente, pueden interactuar por medio del efecto Compton, el efecto fotoeléctrico, producción de pares, fotodesintegración o fototransmutación, ¿verdad? En este caso, dejo en negrita 2 y con el año, no solo porque esos son 2 premios Nobel, ¿verdad? Sino porque estos son los únicos 2 que son importantes en la parte de generación de imágenes, ¿verdad? Solo estos 2. Los otros es un poco para diagnóstico, ¿verdad? Los otros muy pocas veces se van a encontrar en lo que es el radiodiagnóstico, pero el efecto Compton y el efecto fotoeléctrico sí. Y no lo voy a explicar, ¿verdad? Porque ya siento que pues el tiempo ya estamos llegando al final, pero sí, si se fijan, 1927 efecto Compton, otro Nobel, y 1921 efecto fotoeléctrico, otro Nobel. Y si recuerdan la plática de mi compañero Julio, todos conocemos a Einstein ¿por qué?
lo conocemos por la teoría de relatividad, ¿verdad? Todo el mundo hace sus chistes de relatividad. Y sepamos o no qué es relatividad, cada quien ha escuchado o ha hecho chistes acerca de eso. Pero Einstein, en el momento que ganó el Nobel, así como dijo Julio, se le atribuye más a la explicación de este efecto fotoeléctrico más que a la teoría de relatividad, ¿verdad? Entonces, eso es el poquito de ciencia básica que quería darles, y ahora preguntan ustedes qué tiene esta relación con el COVID. Pues yo les pongo un poco del aporte de la UNA que ya había mencionado Eli, ¿verdad? Entonces la UNA implementa, dice, tecnología de primer mundo para diagnosticar la COVID-19. Y ustedes podrían decir, Miguel me está engañando, ¿verdad? Porque es Honduras y no tenemos tecnología de primer mundo y está haciendo quedar bien a la Universidad Autónoma. Pues de hecho, la verdad es que no. Si nosotros contamos la cantidad de detectores que tiene el TAC de la UNA, la Killian One de la UNA, tiene 320 detectores. Para hacer una referencia simplemente dentro del país, de qué tan avanzada es esta tecnología, los mejores afuera de ese tienen 60 detectores y este tiene 320. Entonces es una mejoría extremadamente abismal, ¿verdad? Y personas de afuera, o por lo menos de Centroamérica, pueden confirmarles que este es un TAC muy, muy moderno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como dijo él, pues se hace una tomografía para estudiar lo que es los pulmones, ¿verdad? Y definir o decidir si esta es una neumonía, pues, derivada por el COVID. ¿Y cómo se hace? Pues ya mencionó Elis, ellos tienen un convenio con Huawei, y Huawei lo que hace, pues, es un sistema de base de datos, hacen comparaciones para ver si la tecnología, perdón, la radiografía o la tomografía nos indica neumonía derivada por COVID, ¿verdad? Y otro pequeño aporte, ¿verdad? A pesar de que no he visto mucho acerca de esto, vi la publicación y lo quise poner, pues, que hay de tratamiento, ¿verdad? Obviamente no es como que vamos a tratar o eliminar el COVID con esto, pero dice la Sociedad Española de Oncología Terapéutica, tenía que ser ahí, ha señalado que el uso de la radioterapia de baja dosis puede ser útil en el tratamiento de las complicaciones inflamatorias producidas por estas neumonías asociadas al COVID, ¿verdad? Entonces, yo no he visto que esto lo hayan empezado a hacer, pero por lo menos está rondando y podría ser de alguna ayuda, ¿verdad? Entonces, para terminar, pues simplemente en el marco no de mi charla, sino de todo lo que es el evento, pues dejo este comentario, ¿verdad? Que dice que no hay nada que temer en la vida, solo hay cosas que comprender. Entonces, ahora es el momento de comprender más, de modo que podamos temer menos, ¿verdad? Así como con todas las tecnologías que utilizan radiaciones ionizantes, ya conocemos cuáles son, qué usos tienen, ¿verdad? Y que no hay que tener miedo, pues acá a todas las radiaciones que encontramos, ¿verdad? En el caso de las ionizantes hay que tener sus precauciones, y en el caso de las no ionizantes no hay que tenerles miedo desde el punto de vista de que una antena de Claro o una 5G me va a matar o me va a producir cáncer, ¿verdad? Sino que hay que aprender, comprender y vamos a poder tener menos de esta forma. Muchas gracias por su atención y pues estoy abierto a las preguntas que se vengan en caso de que haya. Muchas gracias, ingeniero Miguel. Y sí, en efecto, hay algunas preguntas de gente en el Facebook que quieren hacerle varias consultas. Realmente interesantísimo cómo ha planteado el desarrollo de lo que es la tecnología con los rayos X y cómo nos hace esa introducción por medio de la mecánica cuántica para explicar cómo toda la teoría que hay detrás de todos estos hallazgos y estas innovaciones que tenemos hoy en día para hacer este tipo de exámenes. Nos pregunta Oscar Galo en el Facebook, dice que quiere saber qué puede hacer una gammagrafía que no pueda hacer una termografía. Termografía, pues la verdad, como yo trabajo y estudio en el lado de las radiaciones ionizantes, la verdad es que no conocía el estudio de la gammagrafía, de la termografía, ¿verdad? En el caso de la gammagrafía, como les digo, pues técnicamente es una placa radiográfica en el caso de, pues, una tubería, ¿verdad? Entonces lo que nosotros podemos ver es así como cuando yo me quiebro un hueso, ¿verdad? Yo pues técnicamente pongo la placa radiográfica, entonces lo que puedo ver es
si el tubo, en el caso de la tubería, está quebrado o no, ¿verdad? En el caso de la termografía, la verdad que no la conozco, entonces no sabría decirle cuál es la diferencia entre las tecnologías. Pero sí, en el caso de la gamografía, yo lo que le diría es, sí, imagínense la radiografía que usted se toma cuando se quiebra un hueso, ¿verdad? Eso nada más que aplicado a la industria, ¿verdad? Ok. El tema, por ejemplo, de la termografía, que estamos hablando ya de verlo, la temperatura del cuerpo, pues tal vez explicarle un poquito a Oscar que sobre todo el tema de la temperatura en las cámaras termográficas en las que nos indican estos con forma de colores, qué tan caliente o frío a ciertas zonas. Y lo que explicaba Miguel, con respecto a la gammagrafía, es como una especie de radiografía que le hacemos ya no a personas, sino a elementos, y sirve para investigar el interior sin necesidad de destruir estos elementos. Entonces, hay un procedimiento que se llama gammagrafía ósea también que se utiliza para huesos, pero la que yo hablé en específico era industrial, ¿verdad? Sí, para pues técnicamente construcciones, tuberías, soldaduras, etcétera. excelente, excelente. Miguel, tal vez como despedida, decirle a la gente, por ejemplo, en este caso de que no tenemos, por ejemplo, este tipo de servicio como la gammagrafía a nivel nacional, ¿qué les podrías decir si se sienten de repente temerosos de utilizar este tipo de aparatos para realizar este tipo de pruebas y tal vez tener un nuevo rubro de servicio en el país? Las personas que quieran utilizar el servicio, ¿verdad? No como usted se han de imaginar, no es simplemente, vaya, como ejemplo, ¿verdad? No puedo yo venir y decir, ¿saben qué? Yo quiero mi propio aparato de rayos X, entonces lo voy a importar, pues voy a llamar a una empresa y la voy a contratar, o sea, voy a traer mis rayos X y bajo mi libre albedrío, creo que se dice la palabra, ¿verdad? Obviamente, y en relación también con la parte de las chicas del radio, ¿verdad? Eso hizo que varios organismos, pues, o las naciones en general regulen la utilización de esto. Entonces, en la, en, en la legislación nacional existe un set de reglas, ¿verdad? Un reglamento en el cual nos dice cómo utilizarla, ¿verdad? De hecho, a las instalaciones que utilizan o quieren utilizar una de estas tecnologías se les pide un plan de protección radiológica, ¿verdad? Un plan que ellos, en los que ellos, pues, demuestren que comprenden cómo utilizar las tecnologías. Y para eso, obviamente, se ocupa un cierto grado de especialización, por lo menos de un técnico, ¿verdad? No todos los técnicos van a conocer toda la tecnología, con tal de que sepan qué cosas no hacer, ¿verdad? Eso ya es un gran logro, ¿verdad? Y una persona sí tiene que estar encargada de la seguridad de la instalación. Y para esto, ¿cómo quién me puede dar ese, por decir así, esa, esos cursos, esos estudios? Pues los mismos proveedores, por ejemplo, si yo voy a comprar un medidor nuclear de la marca Troxler, los mismos de Troxler me dan una serie de cursos, ¿verdad? Yo puedo comprar una serie de cursos que van desde pruebas de fuga, ¿verdad? Hasta inventario, hasta la utilización, y son bien detallados, ¿verdad? Entonces, eso es nada, pues, lo que yo les podría decir, ¿verdad? No es como que cualquiera puede venir a agarrarlo, pero sí hay medios de cómo conseguir la capacitación necesaria pues, para aprender a utilizarlos de manera segura. Muchísimas gracias, Miguel. Muy informativa tu charla realmente y muy agradecidos por este tiempo que nos has brindado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Si quieren, pues las referencias, tomé simplemente dos libros, ¿verdad? Y son dos libros básicos. Los libros que se utilizan en física moderna, como les digo, que son clases de la carrera de física, ¿verdad? Bueno, sin más que agregar, pues eso es todo. Muchas gracias por estar en la charla. Gracias, Miguel.